de La Paz. Vamos a hablar con una de las personas que nos va a aclarar todo lo que significa este paquete de medidas. José Gabriel Espinosa, ministro de Economía, nos acompaña vía Zoom. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo lo saluda. Por favor, lo más importante en este momento es darle la claridad, la información necesaria a la población para que se mantenga la calma y para que vayamos tratando de entender cómo va a engranar este paquete de medidas y cómo le va a ayudar al país, por lo que nos decía el presidente. Buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, entendemos que son medidas que han requerido firmeza, que han requerido una decisión importante, porque evidentemente para sanar la economía, pues está claro que a veces hay que tomar decisiones que son dolorosas al principio, pero que luego te llevan a este proceso de sanación, de estabilización en el caso de la economía y por lo tanto de crecimiento. El precio de los combustibles se ha movido porque la subvención era igual a corrupción. Nosotros habíamos encontrado un Estado absolutamente debilitado e infectado por la corrupción. Cada cisterna de combustible que el gobierno pues ponía a disposición de la gente, el 30% de ese combustible se iba al contrabando, beneficiaba a unos pocos que habían hecho de este negocio, de esta herramienta, un gran negocio, en muchos casos familiar. Por otro lado, más del 40% del combustible que se ponía a disposición de la gente era aprovechado o era utilizado por aquellas personas que no necesariamente requerían de una subvención, familias con alto poder adquisitivo, que tenían dos o uno o más vehículos en el hogar, y por lo tanto esto era una sangría para el Estado. Así que hemos diseñado este decreto de emergencia económica que busca salvar la economía, que busca sanar la economía. No solamente se han movido los precios de los combustibles, sino que también se han puesto una serie de medidas que van a permitir que, por ejemplo, en el caso del transporte público, los costos, si bien por el lado del combustible aumentan, por el otro lado, por el lado de los costos operativos, vayan reduciéndose. Se ha eliminado el gravamen arancelario a las llantas, se ha eliminado el gravamen arancelario a la importación de repuestos, de aceites y lubricantes, y por lo tanto estos costos que son significativos en la operación del transporte público, pues empiezan a bajar significativamente. Este es un elemento fundamental porque también las alcaldías ahora van a recibir más recursos por concepto de impuestos sobre los hidrocarburos. Se estima que van a recibir más de 2.800 millones de bolivianos al año, y esto significa que las alcaldías también van a poder proveer mejor infraestructura no solamente al transporte público, sino a la sociedad civil en general, y obviamente esto ayudará a la negociación entre el transporte público y las alcaldías, que son las encargadas de regular este precio, y donde el gobierno nacional apoyará con recursos a las alcaldías, porque ahora el 50-50 se aplica también a los recursos que provienen de la venta de combustibles, pero también a la sociedad civil y al sector del autotransporte a partir de estas medidas que les facilita el ejercicio de su actividad, y obviamente se asegura la eliminación de las colas y de los desabastecimientos, que es algo también importante para este sector. Hasta hace unos meses ya era costumbre que un transportista, que el chofer del micro, del taxi, del minibús, se pase 12, 14, 18 horas o a veces hasta más en las colas de los combustibles tratando de conseguir algo que era un negociado para unos pocos. Ahora, ministro, ¿cuál llega a ser la relación, por ejemplo, en porcentajes de los gastos que se está haciendo o inversión, como quieran verlo, y los ingresos, tomando en cuenta que sí, se va a liberar un poco, se va a dar un respiro a la economía con esta especie de retiro de la subvención de los hidrocarburos, pero también se han anunciado bonos, incremento en bonos, por ejemplo, incluso el salario mínimo que sube a 3.300 bolivianos. ¿Esto no significa que también va a ser un monto muy fuerte que va a tener que erogar el Estado? Mira, arranco con el salario. Se está incrementando el salario mínimo nacional para toda la economía a 3.300 bolivianos. Esto tiene que ver con una cuestión técnica muy clara. Estamos cerrando el 2025 con un proceso inflacionario muy alto, y hay que reponer el poder adquisitivo, sobre todo de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial. Es imposible esperar que haya una recuperación si se deja a aquellos que tienen salarios menores atrás. No se puede hacer eso. Así que nosotros incrementamos el salario mínimo para el 2026 en 3.300 bolivianos.
esto es un 20% incremento, pero está claro que también ordenamos la economía, ya no tenemos que esperar hasta mayo con un decreto que en el pasado generaba incertidumbre al empleador porque no sabías cuánto tenías que previsionar, no sabías cuánto iba a ser tu costo laboral para el año, tenías que previsionar, es decir, guardar recursos para el famoso retroactivo. Esto ya no existe más. Desde el 2 de enero del 2026, el salario mínimo nacional se pone en 3.300 bolivianos y corre así para todo el año. Así que hay estabilidad y certidumbre, sobre todo, no solamente para el empleador, sino también para el trabajador. Por otro lado, se congela la masa salarial del gobierno nacional, es decir, el gobierno no va a gastar un peso más en lo que ha gastado en salarios, y esto es fundamental porque el Estado empieza a achicarse, empieza a reducir el gasto público, porque además el gasto público estaba siendo sostenido con endeudamiento, sobre todo interno, lo que le hacía mucho daño a la economía. Y finalmente, en el caso de las medidas complementarias, nosotros estamos permitiendo, por ejemplo, que las facturas de los profesionales independientes, cualesquiera que éstas sean, puedan ser consideradas para el descargo del IVA. Y por lo tanto esto genera un alivio enorme a aquellos trabajadores que hoy día lo hacen de manera independiente, y se le permite a los empleadores que empiezan a contratar gente desde hoy hasta el 31 de marzo del 2026 que el pago de las previsiones, de las cargas sociales, de los aportes patronales, sea descontado del IVA que tienen que pagar por su actividad económica. Entonces esto significa que el costo laboral para la economía se reduce significativamente y permite también la contratación. Respecto a el incremento de los bonos, tú bien lo has dicho, nosotros no podemos descuidar a aquellos más vulnerables. Esto evidentemente implicará una erogación de recursos por parte del gobierno, pero eso es significativamente menor a lo que le costaba al país el subsidio que ya había sido capturado por la corrupción. 30% de la subvención de combustibles era capturada por redes corruptas que se los llevaban luego de contrabando al exterior y por lo tanto lucraban con esta subvención. Y 40% de esta subvención, además de esos 30% capturados por los corruptos, no le llegaba a la gente más pobre, sino que llegaba a aquellas familias con alto poder adquisitivo que tienen 1, 2 o hasta más vehículos en el hogar y que evidentemente podían pagar más. Así que en ese sentido, reforzar el esquema de bonos, el bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos, la renta dignidad para aquellos que cobraban de 350 a 500 bolivianos, ambos para el 2026, y además este programa especial de protección a los más vulnerables para aquellas familias que tienen algún miembro con discapacidad visual o, por ejemplo, aquellos que están cobrando bono Juan Azurloy, 3 pagos de 150 bolivianos durante el próximo año. En definitiva, este paquete de protección social pues es significativamente más barato que lo que le ha costado al país una subvención que estaba capturada, insisto, por redes corruptas que se beneficiaban solamente ellas de un esfuerzo que hacíamos todos los bolivianos. Ministro, en montos aproximados, ¿cuántos millones de bolivianos significa incrementar el precio de los hidrocarburos? ¿O cuántos millones le ahorra al Estado? ¿Y cuántos millones significaría el incremento en estos bonos, en el salario mínimo? Mira, el incremento en los bonos está en el orden de los 2.100, 2.200 millones de bolivianos para el año que viene. Sin embargo, la subvención, si solamente se consideraba la subvención proyectada, estaba en el orden de los 14.000 millones de bolivianos. Así que tú entenderás que hay ahí un ahorro significativo y también una liberación de recursos, porque la subvención, a diferencia de lo que querían establecer en el pasado, era una subvención que pagábamos todos de manera directa o indirecta, en los impuestos, en los servicios, en los impuestos que pagábamos o en los servicios que dejábamos de percibir. Ese dinero que iba a la subvención podía haber sido dinero destinado a la salud o a la educación, pero que estaba más bien destinado a proveer combustible barato a aquellas redes que se han beneficiado con el combustible. Así que en definitiva este cambio está apuntando a, primero, reducir los gastos y por otro lado a focalizarlos en aquellas familias más pobres. Respecto a el salario mínimo, y esto es importante también señalarlo, este salario mínimo aplica para toda la economía,
pero además permite que haya un reordenamiento en el mercado laboral. En el caso del gobierno nacional no va a incrementar ni un solo boliviano en el gasto, porque estamos complementando esta medida con el congelamiento de la masa salarial. Así que todos aquellas MAES, aquellas autoridades en el gobierno nacional tienen que reordenar su planilla salarial, porque aquellos trabajadores que reciban el incremento, si están por debajo de los 3.300 bolivianos, pues deberá compensarse este aumento del gasto con reducción en alguna otra parte de la planilla. Ministro, enseguida vamos a conversar para ver si han tenido algún tipo de conversación con el transporte del país, el transporte público, porque esto del arancel cero en importación de llantas, repuestos, aceites, es también muy importante y no sabemos si tienen conocimiento algunos dirigentes al respecto. Acompáñeme antes a revisar lo que decía hace instantes nada más uno de los dirigentes del transporte libre de La Paz, el señor Tancara. Esto es lo que manifestaba después de conocer las medidas anunciadas por el presidente. Vamos en este momento a instruir a nuestros compañeros de base que el pasaje en la modalidad minibuses a partir de este momento es de 5 bolivianos. El pasaje en el tramo largo de la modalidad Trufis de 6.50 bolivianos, compañeros. Vamos internamente a asegurar el tramo corto vecinal con los Trufis y en coordinación con nuestro sistema interprovincial bajo el decreto de la Gobernación 102, vamos a indicar que se homologue con los diferentes entes de provincias para una nivelación tarifaria dentro del transporte interprovincial en coordinación con nuestros compañeros del sector provincial. Fue el pronunciamiento solamente del transporte libre de La Paz, pero lo que uno se pregunta, después de lo que nos explica, ministro, los transportistas están al tanto de, por ejemplo, el arancel cero, la importación de todo lo que significa repuestos y lo necesario para el mantenimiento de sus vehículos. Mira, este no es un momento para especulación y creo que es importante lo que tú estás presentando aquí, porque existe esta falsa idea de que el precio del transporte público está linealmente relacionado, está directamente relacionado al costo del combustible. Es cierto, es un costo importante, pero no es el único costo. Y como tú bien dices, nosotros nos hemos ocupado de que, si bien el costo del combustible subía, pues por el otro lado, los costos de mantenimiento, de los utilizables que tiene la unidad de transporte, el aceite, las llantas, los repuestos, bajen significativamente. Entonces, en ese sentido, como gobierno nacional estemos abiertos a cualquier escenario de diálogo. Hay que entender que, y lo ha señalado el propio dirigente, hay decretos y hay normativas sobre el precio del transporte público. Esto lo tiene que tener claro la población. No es un momento para que los especuladores quieran aprovechar para ganar sobre la economía de la gente. Es claro que estas son medidas que tienen que ser tomadas, que son dolorosas ahora, pero que son necesarias para salvar y sanar la economía. Pero esa sanación no puede ser lograda si tenemos un grupo de personas que quieren aprovecharse de la economía de la gente. El precio del transporte público está regulado por los gobiernos municipales. Estos gobiernos municipales también van a ver incrementados sus ingresos y por lo tanto este escenario de diálogo que tiene que surgir entre las alcaldías y los sindicatos de choferes va a ser apoyado y va a ser acompañado por el gobierno nacional, dejando absolutamente en claro que no es posible aceptar una nivelación de precios de transporte público como se está planteando ahí del 100 o 200%, que no tiene absolutamente nada que ver con la coherencia y la racionalidad de la hoja de costos que tiene que ser presentada por los transportistas. Bueno, y esperemos que estas reuniones se vayan dando en las próximas horas para que no haya incertidumbre en la población. Otro de los temas importantes, ministro, el dólar. ¿Qué sucede con el dólar? Porque se hacía el anuncio y en cuestión de minutos se disparaba nuevamente este dólar paralelo que hemos estado conociendo. El Banco Central mantiene el precio referencial a la jornada pasada, pero usted sabe que el dólar paralelo ha estado moviendo también gran parte de las transacciones informales, por lo menos en el país. Mira, este era un efecto esperable. Siempre hay personas que ante este tipo de medidas buscan de nuevo un beneficio.
Ya lo hemos visto en estos apenas 40 y pico días de gobierno. Cuando asumíamos nosotros, justo el día de asumir el gobierno, vimos un pico de precio en el mercado de criptomonedas. Mucha gente se preocupó en aquel momento. De las primeras entrevistas que yo daba tenían que ver con que en algunos casos de manera alarmista me decían que había una disparada del dólar. Pero unas horas después de haber asumido el gobierno y empezando a dar señales, pues el precio se volvió a estabilizar en los niveles previos y de hecho durante estos últimos 40 días ha bajado significativamente. Hoy el dólar, independientemente de lo que ha pasado en las últimas horas, cuesta menos de lo que costaba hace 40 días. Hace 40 días habíamos alcanzado niveles de 14, 15 bolivianos. Hoy día estamos por debajo de eso. Estamos absolutamente claros que a medida que vayan pasando las horas y se vaya entendiendo que este no es un momento para la especulación, que esto no tiene nada que ver con el beneficio de unos pocos, sino que va a permitir esta medida equilibrar la economía, volver a construir estabilidad macroeconómica, pues estamos seguros que el precio del dólar va a volver a estabilizarse en los niveles que teníamos hasta hace unas pocas horas. Seguimos basándonos entonces en el dólar referencial que maneja el Banco Central de Bolivia en su página oficial. ¿El 6.96 ya no existe, ministro? Porque mucha gente se pregunta eso principalmente para cuestiones ya más bancarias, para cuestión de créditos, préstamos. Mira, el 6.96 es un tipo de cambio oficial que evidentemente hoy día es muy poco utilizado porque una de las cosas que nos ha dejado, o mejor dicho, que no nos ha dejado el gobierno anterior son reservas y en este sentido, pues no solamente se ha agotado la reserva de combustible, se han agotado las reservas de dólares y en este sentido, pues es muy difícil que el tipo de cambio oficial vuelva a operar masivamente. Nosotros estamos trabajando para reconstruir la estabilidad macroeconómica, esto es fundamental, pero también estamos trabajando para reordenar el mercado cambiario. En los próximos días ustedes van a ver la llegada de más divisas al país. Estamos trabajando, estamos recuperando la confianza de los organismos multilaterales y como ya han visto hace unas pocas horas también se van aprobando líneas de financiamiento que traen una gran cantidad de divisas y que ahora con el nuevo sistema de precios y con las nuevas reglas que rigen en la economía, pues no se van a escurrir, no se van a escapar a fomentar una subvención corrupta y que termina beneficiando a unas cuantas personas nada más. Ahí estamos viendo en pantalla dividida lo que publica el Banco Central de Bolivia, 8 bolivianos con 0,6 centavos la compra y 8 bolivianos con 67 centavos la venta. Mantener la calma porque en redes sociales, los dólares digitales, el mercado paralelo, la especulación, como decía el ministro, se ha disparado 12, 12.50 hasta 13 en algunos casos, que como manifestaba también el ministro el día de la posesión, vimos exactamente lo mismo con picos un poco más altos, así es que es cuestión de horas para que eso se vaya calmando y va a depender de cada uno de nosotros. Termino con esto rapidito, ministro, con todo esto que nos explica, ¿cuándo ya podríamos ver un flujo regular de dólares en el país? Mira, Gerardo, en las próximas semanas, como les decía, nosotros vamos a seguir dando anuncios respecto a los mecanismos de financiamiento y a los mecanismos de estabilización de la macroeconomía. Hemos ido preparando esta serie de medidas de manera muy concienzuda, lo hemos puesto en el momento que considerábamos correcto porque es necesario ir sanando la economía, pero manteniendo la estabilidad macroeconómica. Como te digo, en las próximas horas, días, vamos a dar más anuncios respecto a pues la llegada de más divisas y esto obviamente va a tener un impacto en la estabilización de la cotización, en el freno de la inflación, que es nuestra principal tarea, pero también de una manera en la que la economía pueda volver a trabajar de manera sostenida. La subvención daba una falsa sensación de precio, pero al mismo tiempo generaba desabastecimientos, corrupción, generaba una serie de problemas que hoy día ya se han eliminado. Hoy por hoy cualquier persona puede ir a una gasolinera y conseguirá combustible. Esto es fundamental para que siga trabajando, para que siga produciendo. Y si la economía empieza a producir, pues está claro que la estabilización va a ser mucho más fácil. Perfecto. Una pregunta más, ministro. El salario mínimo subió. ¿Qué sucede con el básico? ¿Se mantiene todo tal cual? En el caso del salario básico se abre un mecanismo de negociación directa entre el trabajador y el empresario. Ahora ellos tienen libertad de negociar su salario para el 2026 y esto obviamente tiene que ver con el reconocimiento de que no hay nadie mejor que el empleador y el trabajador
para saber cuál es la situación de su trabajo, de su emprendimiento, de su empresa, y en un diálogo tripartito entre el trabajador, el empresario, pero también bajo las reglas y la normativa actual vigente, pues se podrá establecer un precio para cada una de las empresas. Esto se ha vuelto libre y así que ahora, a partir de enero del año que viene, la negociación salarial entre el trabajador y el empresario corresponde a ese ámbito. Perfecto, entonces ya no tendremos que esperar hasta el mes de mayo, como lo anunciaba incluso el presidente, con esa determinación del salario mínimo, lo propio para el básico y las negociaciones internas en las empresas. Ministro, ha sido muy amable. Esperemos que tenga muchas reuniones con los diferentes sectores, que se haga ese cruce de información y de necesidades para que no se genere la especulación, que es lo que nos estaba haciendo mucho daño en los últimos meses. Gracias por su tiempo. Gracias, Gerardo, a ti, y un llamado a la población: no caigamos en la especulación, no caigamos en el juego de unos pocos. Nosotros somos conscientes de que las medidas que hemos tomado son fuertes, son difíciles, pero también para sanar una economía hay que tomar decisiones firmes. Nosotros estamos dispuestos a hacerlos y el gobierno va a apoyar a todos aquellos que necesitan una ayuda, porque, como lo hemos dicho desde el principio, para recuperar la economía hay que recuperarla para todos. Nadie se va a quedar atrás. Estamos trabajando para que eso suceda. Perfecto, muchas gracias, ministro. Hasta otra oportunidad. Hemos conversado con el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, aclarando algunas dudas en torno a este paquete de medidas que ha implementado el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Vamos a la pausa.